Hola, muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a la sesión del mes de noviembre del Comité de Participación Ciudadana. Gracias a los integrantes que nos están acompañando y gracias a las personas que nos siguen por las redes sociales. Pues nada más comentar el orden del día. Si gustas, Liliana, por favor, si nos haces el favor de comentar el orden del día, de someterlo a aprobación y a la vez se va tomando la asistencia y para comprobar el quórum legal mientras vamos aprobando el orden. ¿Te parece? Tienes el micrófono cerrado, Lili. ¿Nos escuchas, Liliana? Ya, ahí estoy, ya. Bueno, les doy lectura al orden del día. Es bienvenida y comprobación del quórum legal, lectura del orden del día y su aprobación, lectura del acta anterior y su aprobación. Como cuarto punto, reforma normativa sobre el Código Municipal y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, asuntos generales y como sexto punto, clausura de la sesión. Por favor, si están, bueno, el primer punto, Ana, es la comprobación del quórum legal. Sí, yo creo que aprobamos el orden del día manifestando nuestra aprobación y nuestro nombre para tomar el quórum. Sí, perfecto. Yo estoy de acuerdo con el orden del día. Ana Terrazas. De acuerdo, Liliana Ochoa. De acuerdo, René Moreno. De acuerdo, Miguel Gómez. De acuerdo, Carmen Álvarez. Muy bien, entonces contamos con quórum legal para la sesión. El tercer punto sería la lectura del acta anterior a su aprobación. Nos la hizo llegar a nuestros correos, Liliana. Me gustaría obviar la lectura. Si están ustedes de acuerdo y si están de acuerdo en aprobarla, pues nada más levantar su mano. Muy bien. Gracias, queda aprobada el acta anterior. Como punto número 4, pues tenemos el tema de hoy son las reformas normativas. Pues primero les platicamos que el Comité de Participación Ciudadana, tomando en consideración las facultades que nos otorga la ley de propuesta, sobre todo en materia de prevención de la corrupción, pues estamos trabajando ya, prácticamente tenemos todo lo que va del año, trabajando en mejorar un poquito nuestra normatividad, nuestras leyes en el Estado. La idea inicial eran 10 ordenamientos que pretendíamos pues meterles un poquito mano, porque vemos que desde las leyes muchas veces se presta o se acepta o se legitima en algunos de los casos hechos de corrupción. Entonces, donde nosotros vemos más riesgos, empezamos con 10 ordenamientos. Obviamente no se pudo, como era la intención inicial, trabajar en estas 10 leyes o ordenamientos estatales. Entonces nos acotamos a 2 que consideramos muy importantes. Una es el Código Municipal y la otra es la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. En lo que respecta al Código Municipal, la idea de la urgencia es porque el Código Municipal no está armonizado con la Ley de Responsabilidades Administrativas, que debería de estar desde hace 2 años. Entonces, tenemos un Código Municipal ya obsoleto, se puede decir, en materia, sobre todo, de prevención de la corrupción. Tenemos dos personas que nos están ayudando y nos están auxiliando en estos trabajos, que son especialistas en la materia, que le damos la bienvenida. A una de ellas es la doctora Lisbeth Padilla.
ella nos está apoyando con lo que es el código municipal. Y ahorita se va a integrar aquí a la sesión el maestro Pablo Aguilar, que nos está ayudando con la de ordenamiento territorial. Entonces, me gustaría, para hacer más dinámica, después de esta introducción, para hacer un poquito más dinámica la sesión, me gustaría, si alguno de mis compañeros quiere darnos como una entrada de lo que hemos hecho, los trabajos que hemos hecho, y luego ya que la doctora, vamos a empezar con código municipal, que la doctora nos platique y nos diga sobre los trabajos que estamos realizando, por qué se está haciendo esa propuesta, cómo se está haciendo, y luego que surjan preguntas tanto de nosotros como de quien nos está viendo, para que ella nos dé pues las respuestas acertadas. René, Carmen, Liliana, Miguel, no sé si quieran tomar la palabra primero. Bueno, yo pues nada más ahorita lo que comentabas, Ana, como platicarles como de manera general, ya si alguien más quiera dar un poco más detalle, y obviamente pues la doctora Liz ahorita que nos explique, ahora sí que ella es la experta, ¿no?, en este tema. Ahorita lo que nosotros hemos estado trabajando, cabe señalar que nos están acompañando de la sindicatura de aquí de la ciudad de Chihuahua y de la sindicatura de Ciudad Juárez, así como la organización Plan Estratégico de Juárez. Y básicamente, ahorita lo que comentaba Ana, pues estamos en este código municipal trabajando sobre todo la figura del órgano interno de control, que no aparecen, entonces, o que no aparecían. Y en la reforma que nosotros estamos proponiendo, pues está esta figura tan importante para los municipios. Y también estamos trabajando, que ya en mañana vamos a ver esa parte, es fortalecer también la figura de la sindicatura. Entonces, que es muy importante también para fortalecer a los municipios. Y obviamente también es ahorita que nos explique la doctora, de alguna manera como empoderar un poco más la figura del Comité de Participación Ciudadana y también incluir a los municipios en el sistema estatal anticorrupción, porque no están incluidos. Entonces ahí se incluyeron algunos elementos para poder pues incluirlo, ¿no? Y que ya esté completo el sistema estatal anticorrupción. Si bien el sistema está formado, acuérdense, por 3 entes de alguna manera, que es el comité coordinador, el comité de participación ciudadana y los municipios. Entonces, de esta manera, hacer esta reforma en la parte del código municipal, pues se incluyen los municipios. Entonces, pues es una de las cosas que más nos surgía como comité de participación ciudadana. No sé si alguien más quiera comentar algo. O ya que la doctora no. Bueno, pues ya nos gustaría, doctora Liz Padilla, pues bienvenida nuevamente, y nos gustaría mucho que si nos pudieras sintetizar un poquito los cambios propuestos a este código municipal que está en tus manos ahorita. Gracias. Primero, buenas tardes y una disculpa. Vengo en carretera, pero aquí estamos, aquí estoy con todos ustedes. Les agradezco infinitamente la invitación. Muchísimas gracias, Anita, Liliana, René, Miguel, todos los que forman parte del CPC de Chihuahua. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, efectivamente nosotros estamos trabajando sobre cambios, sobre todo en anticorrupción. En lo que a anticorrupción se refiere, específicamente alineado a la parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también a la parte de la convencionalidad. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Servidores Públicos por cohecho, por el delito de cohecho, ¿no? De la ONU, OEA y OCDE, respectivamente. Y bueno, pues en ese sentido nos hemos percatado de que primero el Código Municipal es anacrónico al actual sistema que permite combatir esa corrupción, anacrónico en el caso específicamente de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Tiene temas como que el presidente municipal es el que va a decidir a quién se le investiga y es el que va a decidir incluso la sanción
cuestión que, bueno, desde luego, en el artículo 109 constitucional, bueno, pues eso lo contraviene, ¿no? Y específicamente también nos hemos dado cuenta de las cuestiones de la parte del presupuesto, del proyecto de la ley de ingresos, del proyecto de presupuesto de egresos, que también, bueno, pues casi no hay participación ciudadana, y lo que nosotros estamos tratando de hacer en estas reformas es incluir la participación ciudadana. Estamos haciendo también propuestas que a mí me parecen sumamente importantes para este combate a la corrupción, que es el órgano interno de control, las sindicaturas municipales y específicamente la unidad de responsabilidades administrativas. Que bueno, pues las tres se tienen que caracterizar por una organicidad que, bueno, pues estén de la mano, que sean sistemáticas una con la otra, y específicamente que cada una de ellas tenga facultades y que tenga atribuciones y además obligaciones, ¿verdad?, con respecto al combate a la corrupción, y que no entre ellos se puedan como que subsumir determinados acuerdos o subsumir determinadas facultades, ¿no? Tenemos que saber que a nivel constitucional, o sea, aquí no se trata de que querramos o no querramos. A nivel constitucional, las sindicaturas de los estados, los órganos internos de control y las unidades de responsabilidad administrativa tienen determinadas facultades para efecto de combate a la corrupción. Y bueno, pues específicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo, desde luego, incluyendo, ¿verdad?, o teniendo como base primordial la parte de la participación ciudadana hasta a donde alcancen las facultades y las atribuciones de los mismos. Hasta ahí, o sea, no podemos de ninguna manera tratar de invadir esferas jurídicas de autoridades, bueno, pues que no le corresponden. Y a grandes rasgos, pues eso es lo que nosotros estamos planteando y lo que se tiene que entregar, porque ya estamos a punto de entregar esa parte. Solamente vamos a tener una discusión más sobre las sindicaturas y sobre el órgano interno de control. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, pues evidentemente estoy a sus órdenes. Adelante, Carmen. Sí, yo preguntarte, Liz, y es algo que no te había preguntado tampoco anteriormente. ¿Tú has visto en tu experiencia si ya hay otros estados que ya hayan homologado el código municipal? ¿Hay antecedentes de esto en otros estados? O sea, no somos pioneros, no es que estemos inventando el hilo negro. No, definitivamente no lo estamos inventando. O sea, ya en el Estado de México hay facultades específicas de las sindicaturas para efecto del combate a la corrupción. En el Estado de San Luis Potosí también ya hay atribuciones en ese sentido con respecto a los órganos internos de control. Yo les comenté a ustedes que yo trabajé sobre todo en el Estado de San Luis Potosí con estos temas a nivel municipal, y bueno, pues me parece que les ha ido muy bien. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Valles es reconocido como el segundo municipio a nivel república con bajo índice de corrupción. En el caso de Aquismón, bueno, pues Aquismón también fue reconocido como uno de los municipios que recibió mínimas observaciones o las menores observaciones, como el número 1 que recibió las menores observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos de fiscalización superior de los estados. Entonces, esto que yo les estoy proponiendo a ustedes es algo que ha funcionado, algo que evidentemente no está de la mano con la cuestión política, sino que va en línea, ¿verdad?, con la parte del combate a la corrupción. Y a nivel constitucional y a nivel convencional. O sea, aquí para que nosotros digamos, por ejemplo, que alguna de las facultades o atribuciones de estos tres entes que les estoy mencionando, como es el órgano interno de control, como es la unidad de responsabilidades administrativas y las sindicaturas, pudieran violar derechos humanos, pues necesitamos irnos directamente a la Constitución. En primer término, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que bueno, como ustedes saben, se los comenté,
que está en el artículo 73, fracción 29-V a nivel constitucional, es decir, tenemos que alinearnos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a los ámbitos del artículo 109 constitucional, evidentemente el artículo 115 constitucional para la parte de los municipios, pero cuando nosotros hablamos de municipios libres, no quiere decir que el municipio haga sus propias reglas porque quiere, ¿eh? O sea, estamos hablando que existe una libertad en cuanto a la administración, por ejemplo, pero eso no implica que no se tengan que alinear a los temas anticorrupción, que bueno, pues ya están propuestos desde el 2015 a nivel constitucional y desde el 2005 a nivel convencional en materia de combate a la corrupción. Perfecto. No, Gracias. sí. Yo tengo una pregunta, Liz. Aquí en Chihuahua, pues hay una particularidad, hasta donde tengo entendido si no es el único, es de los pocos estados donde el síndico municipal se elige es elegido por elección popular. En el Estado de México se elige dentro de las... ¿Perdón? ¿Cómo? No, adelante. Ok, es que pensé que alguien había participado, escuché una voz. ¿Cómo ves tú esa figura? Ahora que has estado tú trabajando el código municipal, que has estado trabajando en la figura y que has estado viendo esa marcada diferencia en comparación, lo mismo que en otros estados, la figura del síndico es como un representante, no tiene las mismas funciones que tiene aquí en el Código Municipal los síndicos municipales. Aquí se tienen como funciones de auditoría, se podría decir que es auditoría. Los llevan a cabo revisiones y hacen observaciones al ayuntamiento y lo presentan al ayuntamiento. Aquí tú, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta figura aquí en el estado? Sí, bueno, pues lo que pasa es que las sindicaturas, pues todas se eligen que yo sepa a nivel nacional, todas se eligen por cuestiones de elección popular, ¿no? Perdón, disculpen la redundancia. Sin embargo, también les quiero comentar que las sindicaturas también tienen facultades de fiscalización en los municipios. Pero cuando hablamos de facultades de fiscalización en un municipio, no quiere decir que tengan las facultades de órgano interno de control. Esa, bueno, pues sí es lo que yo observo con respecto a otros estados, que los órganos internos de control son aparte definitivamente por las facultades que se tienen, sobre todo en la cuestión de combate a la corrupción de las sindicaturas. Claro que las sindicaturas forman un papel sumamente importante, evidentemente sí, pero a mí me parece que una sindicatura no puede realizar las facultades ni las atribuciones de un órgano interno de control. Creo que la sindicatura tiene que ser un auxiliar, y no solamente del órgano interno de control, también desde la perspectiva de combate a la corrupción, a eso me refiero, sino también de los órganos de fiscalización superior, incluso hasta de la propia Auditoría Superior de la Federación, con respecto a las atribuciones y facultades que le da el artículo 79 constitucional. Pero de ahí a que pueda tener las mismas facultades, las mismas atribuciones y los mismos alcances de un órgano interno de control, me parece que no puede ser, porque entonces sí estaríamos nosotros infringiendo, ¿verdad? Ya temas de tipo constitucional. Entonces yo creo que las sindicaturas, insisto, son muy importantes. Lo que sí podemos hacer con las sindicaturas es crear equilibrios tanto con los ayuntamientos, tanto con la parte del presidente municipal, tanto con la parte de los propios órganos internos de control y hasta incluso con las unidades de responsabilidades administrativas. La estrategia que yo les he mostrado, ustedes las han visto, que son específicamente con respecto a crear equilibrios entre las autoridades. Es decir, si nosotros estamos pensando que una autoridad puede tener todo el poder, por decir algo, ¿no? Puede tener todo el poder en cuanto a la fiscalización, ahí estamos equivocando el camino. Porque el Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente por eso es un sistema, para que determinados entes sirvan de equilibrio para combatir la corrupción. Porque de acuerdo al discurso de la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción, fue específicamente que el órgano interno de control, por ejemplo, tenía las facultades de investigar, de substanciar y hasta de resolver.
Entonces ellos decidían sí o no y ahora les quitan esas facultades en el caso de las faltas administrativas graves y se las mandan al Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es ni siquiera dividir las tareas, sino más bien es a través de esas tareas que me parece que ya están perfectamente divididas, crear equilibrios para el combate a la corrupción. Si no es por un lado, es por el otro. Si no es la sindicatura, es el órgano interno de control. Si no es el órgano interno de control, es el CPC. Si no es el CPC, es la unidad de responsabilidades administrativas. Y así nos vamos, ¿no? Y eso era, bueno, una de las críticas que nosotros hacíamos en sesiones pasadas con respecto a las facultades y a las atribuciones que se le han otorgado en el Código Municipal de Chihuahua, tanto al presidente municipal como a los propios ayuntamientos. Muy bien, gracias, Liz. Otra pregunta, adelante, Liliana. Sí, yo una pregunta, Liz. Un elemento que se nos ha hecho muy importante que incluiste aquí, que obviamente pues no estaba integrado, es ahorita, como dijiste, Liz, la parte de la participación ciudadana. Creo que le diste un lugar muy importante a este elemento y pues para que nos platiques el por qué, ¿no? O sea, el por qué el lugar que le diste a la parte de participación ciudadana y no nada más para el Comité de Participación Ciudadana, o sea, no nada más para los miembros que formamos parte del CPC, sino a nivel general, o sea, que cualquier ciudadano pueda tener entrada a los temas que se vean en el Código Municipal. Entonces, si nos puedes platicar de esto. Claro que sí, Lili, por supuesto que dentro del artículo 113 constitucional, donde está el comité coordinador, efectivamente se le da a la participación ciudadana, se le da un nivel, ¿no? Un nivel que nunca se le había dado, ¿no? Y estoy hablando del CPC, del Comité de Participación Ciudadana, pero pues el Comité de Participación Ciudadana es el representante, digámoslo así, de la ciudadanía en general. Sin embargo, esto no trae de ninguna manera ningún límite para que, independientemente de que lo pudiera hacer o no lo pudiera hacer un comité de participación ciudadana, la ciudadanía en general pueda participar de forma activa, incluso en investigaciones privadas o en investigaciones públicas, como quieran, o en denuncias con respecto al combate a la corrupción. Quiero comentarles que en el artículo 116 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ahí nos está señalando las partes procesales dentro de un procedimiento disciplinario. En el caso de la comisión, ¿verdad? O de la imputación, si ustedes quieren decirlo así, de una falta administrativa de carácter no grave y una falta administrativa de carácter grave. Y dentro de ellos están los terceros y están los denunciantes. Quiere decir que la autoridad investigadora, el servidor público, el particular y obviamente los abogados que estén defendiendo a estos dos últimos y la ciudadanía en general o el Comité de Participación Ciudadana pueden fungir estos dos últimos como denunciantes o como terceros extraños a juicio. ¿Y esto qué implica? Esto implica muchísimo, porque quiere decir que pueden participar en los procesos, quieren decir que pueden ofertar pruebas, quiere decir que pueden objetar pruebas, que pueden interponer recursos, que pueden participar de viva voz en los procedimientos. Entonces, pues evidentemente, si eso lo tenemos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues el Código Municipal, ¿verdad? Que además ustedes ya tienen algunas normas que son relativas a esta parte de la participación ciudadana, pues debe incluir con base en el artículo 113 y en el artículo 5º y 6º de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a la participación ciudadana. No podemos pensar un código municipal ni ninguna norma jurídica, no la podemos pensar que combata la corrupción sin la participación ciudadana. Y de combate a la corrupción me estoy refiriendo también a la parte de la prevención y me estoy refiriendo a la parte de la rendición de cuentas. O sea, los ciudadanos en este momento histórico tienen específicamente, claro, representados también por el Comité de Participación Ciudadana, pero si no de forma directa, ¿verdad? De forma inmediata y de forma directa, pueden incluso, ya les comentaba yo, presentar denuncias, presentar amparos. Aquella autoridad que no quiera realizar una investigación, pues presenta un amparo para que un juzgado de distrito pues le ordene a esa autoridad a que inicie la investigación. Entonces, ahorita no podemos pensar, de ninguna manera les comento, una norma jurídica
que tenga tintes de combate a la corrupción sin la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana a nivel constitucional se ha convertido en un derecho humano. Entonces, la parte del equilibrio que específicamente el legislador, cuando se reformó la Constitución Política, implementó el Sistema Nacional Anticorrupción y también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras normas jurídicas, pues era incluir a la participación ciudadana, Lili. Gracias, doctora. Gracias, Liliana. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, rápidamente. Liz, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte de nuevo. Liz. Igualmente, querido Miguel. Gracias. Me ha hecho mucho sentido lo que estás proponiendo dentro de la iniciativa del principio de máxima publicidad, tanto en los elementos de todo, ¿no? Pero principalmente en la parte de los presupuestos y el presupuesto de ingresos y de egresos, lo que hemos visto también en la parte de los inventarios de los bienes de los municipios. Entonces, me gustaría muchísimo el por qué se ha incluido esta parte del principio de máxima publicidad. Claro que sí, Miguel, con mucho gusto. Sí, efectivamente, como ustedes lo saben, también el derecho humano a la transparencia, ¿verdad? Que está contenido en el artículo 6º constitucional, bueno, pues exige la máxima publicidad en el actuar de las autoridades. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos, sobre todo cuando se trata de capitales, ¿verdad? De ingresos, cuando se trate de egresos, cuando se trate de presupuestos, todo lo que tenga que ver con la materia económica, y este era un punto muy específico que yo les comentaba al Comité de Participación Ciudadana de su estado, tiene que transparentarse. Y no solamente tiene que transparentarse, se debe correr un tipo traslado a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda tener la participación que por derecho le está otorgando la Constitución sobre esos temas tan importantes a nivel municipal. En ese sentido, por eso es que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad?, dentro del Código Municipal del Estado de Chihuahua, bueno, pues que se le dé la máxima publicidad, que además no es de que si se pueda o no, sino que es obligatorio en términos constitucionales, ¿verdad? Que en este tipo de rubros, en este tipo de puntos, se tenga que hacer para efecto de que la ciudadanía determine si también es correcto o no, independientemente de lo que pueda pasar o no, realizar acciones legales o realizar las observaciones que considere pertinentes. Y pues también es importante señalar que en este momento histórico ya las autoridades pues no están a lo que la ciudadanía nos diga, pues no lo toma en cuenta o si lo toma en cuenta, sino que evidentemente tienen que tomarlo en cuenta, y si no lo toman en cuenta, tienen que indicar específicamente cuáles son las razones o los motivos por los cuales no lo hacen, ¿no? Insisto, este no es un invento mío, esto es un derecho humano que está en el artículo 6º constitucional, apartado A, y que se llama derecho de transparencia, así de simple. Entonces, pues un ciudadano puede exigir esta parte de la máxima publicidad, la puede exigir en cualquier momento, ¿verdad?, a cualquier autoridad, y no por el derecho de petición, así que quede simple, sino por el derecho humano a una buena administración, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Porque ahí el ciudadano se va a permitir, ¿verdad?, dos cosas. Primero, determinar que faltan algunos rubros por los cuales puede hacer observaciones, y bueno, pues si la autoridad lo autoriza o no lo autoriza, por decirlo desde ese punto de vista, bueno, pues entonces ahí ya el ciudadano puede realizar acciones legales que considere pertinentes. Entonces, sí, evidentemente, mi querido Miguel, es importante la máxima publicidad, porque ahí es donde la ciudadanía se va a permitir detectar específicamente actos de corrupción. Si los gobiernos municipales, ¿verdad?, trabajan escondiditas, eso está prohibidísimo a nivel internacional. Entonces, bueno, pues ahí se puede incurrir incluso en delitos, ¿no? No solamente en faltas administrativas, incluso en delitos. Ustedes, como se han podido percatar, pues yo manejo las dos materias, la materia penal, los delitos cometidos por hechos de corrupción, la parte de delincuencia organizada, lavado de dinero y el derecho disciplinario.
que son las responsabilidades administrativas. Entonces, eso me permite tener una visión más general, ¿verdad? Y más compleja de cuáles son las acciones que pudiera tener un ciudadano si detecta específicamente un acto de corrupción. Y no solamente lo puede hacer desde un procedimiento de responsabilidad. Si hay servidores públicos que tienen fuero, bueno, pues la parte penal puede esperar que ahorita ya creo que ya hay una propuesta de eliminación del fuero, ¿verdad? A nivel federal. Y bueno, pues eso evidentemente se puede decantar en los estados de la República. Pero, pues en dado caso de que el fuero tenga que hacer esperar la materia penal, pues en materia disciplinaria sí se pueden realizar varios tipos de acciones. Entonces, para que la ciudadanía pueda tener acceso a eso, pues se requiere la parte de la máxima publicidad obligatoria hacia todo ciudadano, no solamente me parece que de Chihuahua, ¿no? De los municipios que conforman el estado de Chihuahua, sino que esto tiene que ser a nivel nacional, porque es un mandato no solamente constitucional, sino también es un mandato convencional. Y les quiero comentar que en el caso, acaba de salir un caso muy emblemático con respecto al derecho disciplinario a las responsabilidades administrativas de Colombia. Colombia, igual que México, formamos parte de un sistema interamericano de derechos humanos y la Corte Interamericana acaba específicamente de sancionar al gobierno colombiano, pues por llevar básicamente mal sus temas del derecho disciplinario, transparencia, etcétera. Entonces, eso México lo tiene que tomar en consideración porque si llega un caso parecido, aunque no es obligatorio para México tomar en cuenta esta jurisprudencia emitida de la Corte, porque es un caso Colombia, fuera un caso México, pues ahí sí sería obligatorio. Pero fuera un caso, si hubiera un caso similar en México al caso Colombia, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaría sancionando al Estado mexicano. Entonces, insisto, aquí no, y fue de un municipio, de un municipio colombiano, porque era un alcalde. Entonces, insisto, si nosotros evidentemente tenemos que llevar a cabo los lineamientos internacionales desde la perspectiva legal, porque discúlpenme la expresión, si le queremos jugar al vivo y si queremos hacer las normas como nosotros consideramos o pensamos, pues la Corte Interamericana después del Estado mexicano nos lo puede cobrar muy caro, con una sentencia de la índole, ¿verdad? Y de la envergadura que le acaban de dictar al Estado colombiano. Ustedes lo pueden buscar en internet, el caso Petro contra Colombia. Gracias, doctora. Pues creo que nos quedó más que claro el trabajo, tu expertise y gracias por el apoyo en estas propuestas que estaremos llevando. Esperemos, yo creo que la próxima semana ya estaremos llevando ante el Congreso. Esperemos que nuestros diputados y diputadas estén abiertos a recibir la propuesta ciudadana. Te agradecemos mucho. No sé si alguien más quiere participar en este tema y si no pasaríamos al segundo ordenamiento que teníamos contemplado este día. Yo creo que sí, ¿verdad? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su confianza y por permitirme trabajar en estos temas que, bueno, pues a mí me apasionan. Muchísimas gracias y buenas noches. Yo sigo aquí con ustedes por cualquier duda o comentario. Gracias. Buenas noches, gracias, doctora. Bueno, pues entonces pasaríamos con el siguiente tema. Le damos la bienvenida al maestro Pablo Aguilar González. Él es la persona que nos está apoyando en la propuesta de ordenamiento territorial aquí en el estado. Pablo, bienvenido y si nos haces el favor de sintetizarnos un poquito los cambios propuestos en esta ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial. No sé si nos estás escuchando. Con gusto, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto. Excelente. Bueno, miren, nuestra intervención lo que busca no es solamente un cambio de reglas, sino lo que busca es un cambio del juego mismo, del urbanismo jurídico. Y aquí hay que partir de una primera hipótesis, y la hipótesis es
si en los procesos de urbanismo existe la corrupción y lo que nosotros consideramos para efecto de establecer el juego, el cambio de juego, es tener una primera aproximación concreta y entonces sí, a partir de la base de que en el urbanismo una de las esencias operativas que rigen en esta materia pues es precisamente y desafortunadamente la corrupción. Entonces, desde esta perspectiva, nuestra estrategia consistió pues en partir desde el orden jurídico internacional para luego hacer un análisis del orden jurídico constitucional y posteriormente el orden jurídico federal y el orden jurídico parcial estatal, ¿no? Para definir cuáles son primero las reglas del juego que están aplicando en materia urbana y si estas tienen un enfoque de prevención para combatir la corrupción. Y bueno, pues nos dimos cuenta que no. En la legislación que tenemos, particularmente para concretarnos en Chihuahua, y pues no tenemos esta visión de prevención de la corrupción en materia urbanística. Hay una, pues precisamente en la legislación en materia de corrupción, pues sí, se habla de ella, ¿no? Pero es importante que se desarrollen regulaciones específicas y concretas en la ley particular, que es precisamente en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que desarrollen una nueva metodología que hemos planteado a partir del artículo 1 de la Constitución General de la República, que se llaman los verbos de derechos. Entonces, ¿cuál fue nuestro planteamiento madre? Bueno, pues decir, primero, necesitamos una ley urbana que contenga regulaciones específicas contra la corrupción. Segundo, que tenga un enfoque concreto de derechos humanos, porque es una obligación constitucional que le compete no solo a las autoridades administrativas, porque de pronto tenemos un enfoque muy sancionador, ¿no? Muy de responsabilidades, pero el artículo 1 de la Constitución plantea lo que les decía, esta metodología, lo que llamamos los verbos de derechos. Entonces, el primero de los verbos es el reconocer. Y luego otro verbo es el respetar, que se traduce en desarrollar y en concretar regulaciones precisas a partir de un enfoque de derechos para combatir la corrupción. Y luego otro importantísimo, que es el verbo prevenir, ¿no? O sea, el prevenir nosotros violaciones a los derechos humanos que están involucrados en los procesos urbanos, tanto de planeación como de gestión, y fortalecer el derecho fundamental a la democracia deliberativa y participativa, sí, como lo establece también la propia Constitución, pues ese permite realmente crear un instrumento que cambie las reglas del juego y no solamente que sea un cambio de las reglas. Entonces, como les decía, bueno, nuestra estrategia parte de considerar que sí necesitamos un proyecto de ley que reconozca que la corrupción es un fenómeno que permea en todos los estados, en todos los países, en materia urbanística, tanto en planeación urbana como en la gestión inmobiliaria, como en la gestión de trámites, licencias y permisos o acciones urbanísticas para hacer hablar con más propiedad de acuerdo con la nueva ley general que tenemos en la materia, ¿no? Entonces, ¿qué derechos creemos nosotros desde un enfoque precisamente garantista para desarrollar el artículo 1 de la Constitución que están involucrados en el proceso legal urbano? Pues hay verbos clave. El primero es, como reconocía la abogada que nos antecede, efectivamente en los procesos urbanos queremos que el antídoto principal es la participación ciudadana, pero no es una participación ciudadana formal, no se agota los mecanismos de la ley de participación ciudadana, eso lo tenemos que decir muy claro, porque son muy cortos, ¿sí? Y nuestra Ley General de Asentamientos Humanos nos posibilita y mandata para las entidades federativas el desarrollar al máximo los derechos humanos que comprenden precisamente el artículo 2 y el artículo 4 de la LGHTDU, que es nuestra ley general. Entonces, desde esa perspectiva, lo que hacemos entonces es desarrollar y concretar el verbo de derecho de reconocer, fíjense, el derecho a la participación democrática y deliberativa, no es de consulta, no es de observación,
porque es muy importante en este enfoque el uso correcto de las palabras, no, sino que se reconozca que la democracia deliberativa y participativa forma parte de un derecho fundamental, que no es el derecho a ser consultado, sino que es el derecho fundamental a decidir en los procesos urbanos. ¿Y esto por qué es? Pues porque la ciudad, los centros urbanos, los centros metropolitanos, no son de la autoridad. O sea, estamos partiendo de un cambio en el juego, en el orden de los factores, que eso sí altera el producto. El ciudadano normalmente en las leyes urbanas tenía un papel de consulta, de observador, y no es un ente creador de decisiones, un sujeto de decisiones. Entonces, desarrollamos el derecho fundamental a decidir en los procesos de planeación y de gestión urbana. El segundo derecho que creemos que es clave también es el derecho fundamental a la transparencia. En materia jurídica urbana, entre más supuesto poder tiene la autoridad, pues más esconde la información, menos le importa que haya transparencia y que todos sepamos de esos actos, porque eso permite en lo oscuro, ¿sí?, hacer planeamientos, hacer cambios de uso de suelo, hacer transferencias de potencialidades que desaparecen los espacios públicos, las áreas de cesión para destinos, ¿no? Y en lo oscurito, pues permite, por supuesto, ¿no?, entre menos actores haya para negociar en forma arbitraria, pues se permite el manejo corrupto precisamente de la ley y el manejo corrupto del poder. Entonces, el derecho fundamental a la transparencia es importantísimo, pero también se desarrolla el derecho fundamental a la publicidad, a la máxima publicidad en los procesos de planeación y en los procesos de gestión urbana. ¿Por qué? Porque, insisto, partimos de la base de que la ciudad, la ciudad es propiedad de todos. Eso es un bien común, por eso les llama los bienes comunes. La ciudad es un bien de propiedad común en el cual el ciudadano es el mandante y la autoridad es el mandatario. Y no a la inversa. Es muy importante porque entonces la ciudad no es propiedad de los gobernantes, sino la ciudad es propiedad de nosotros. Y por esa razón tiene que haber la mayor transparencia y la mayor publicidad posible cuando la autoridad pretenda cambiar el uso, cambiar el destino, ¿no? Vender inmuebles que son de naturaleza pública, pero también cuando expiden permisos de cualquier tipo, ¿no? Planes maestros, fraccionamientos, notificaciones, ¿no? Que de pronto no sabemos qué hay de esas acciones urbanas hasta que haya algún litigio, nos enteramos por la prensa. No, tiene que haber la mayor publicidad. También otro principio clave que tenemos que desarrollar para prevenir precisamente la corrupción es el derecho de audiencia. Fíjense bien, el derecho de audiencia en materia urbana, sobre todo nuestro enfoque preventivo, fíjense, nuestro enfoque preventivo parte de el blindar los procesos de aprobación del planeamiento urbano y de sus modificaciones, que eso es muy, muy importante, ¿no? Porque, como les digo, a veces los cambios de uso de suelo, los cambios de destino para áreas de donación o para espacios públicos, se hacen a través de estas figuras llamadas los cabildazos, ¿no? Donde un grupo que es el que promueve el cambio, ¿no? Y la autoridad en forma oscura, pues aprueban estos cambios sin que se cumplan precisamente el derecho fundamental de audiencia de la ciudadanía y de los residentes de asentamientos humanos, que precisamente son los dueños del espacio y del espacio colectivo. Y también, bueno, hay otra parte importante también que es el acceso a la justicia. El derecho fundamental, el derecho fundamental de acceso a la justicia. Aquí estamos en un espacio público, un gustazo a todos. Aquí ahorita les muestro este espacio público que va a estar de lujo. Es un espacio público muy bonito donde se ejercen los derechos fundamentales. Me quise de hecho venir para acá para platicar con ustedes sobre esto. Ya, ahorita es más, me bajo porque aquí está padrísimo, ahorita se los enseño. Bueno, el tema aquí fundamental, como les decía, en el planteamiento de lo que es el acceso a la justicia, fíjense, es también posibilitar que los ciudadanos tengamos justicia urbana pronta y expedita, pero para ello pues necesitamos acceder a los instrumentos que establece la ley, y particularmente en la ley urbana tenemos una figura muy buena que se llama la denuncia urbana popular. Y en esa denuncia urbana popular, bueno, pues todos los ciudadanos, o sea, desde la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todos los ciudadanos tenemos todas las personas residentes de asentamientos humanos tenemos la opción de exigir a la autoridad que sancione cualquier violación al planeamiento urbano,
cualquier violación en los procesos de gestión urbana, cuando se expidan en forma incorrecta o en forma corrupta, pues todo lo que son las licencias y permisos de carácter urbanístico. Bueno, esa es la esencia de este documento. Ustedes tienen un proyecto de ley buena, o sea, es un proyecto de ley que se ha estado trabajando. Quiero también dejar muy claro que esta propuesta que están haciendo ustedes como un organismo público, pero un organismo ciudadano, o sea, un organismo ciudadano de interés público, para ser todavía más claros, es una buena propuesta la que está planteada en el Poder Legislativo. Lo que se está pretendiendo aquí, como les decía, lo que se está pretendiendo aquí es precisamente como mejorar con este enfoque, ¿no? Con este enfoque de derechos, mejorar precisamente el marco jurídico actual que tenemos en materia de asentamientos humanos para el estado de Chihuahua. Entonces, creemos que es una buena propuesta la que se presentó y queremos ser muy puntuales en algunos aspectos que sí creemos que sea necesario que se mejoren dentro de esta propuesta, esta iniciativa que presentó el Poder Legislativo. Entonces, pues estoy abierto a los comentarios, a las observaciones, las preguntas que quieran. Con gusto. Gracias, Pablo. No sé, ¿tienen preguntas? Adelante. ¿No? Bueno, sí, tengo una. Adelante, Miguel. Gracias. Pablo, pero primero también agradecerte. Muchas gracias. Buenas noches. Pablo, dentro de tu valoración y dentro de la propuesta, creo que has mucho hincapié de lo que estás diciendo ahorita de los derechos fundamentales. Y creo que hay que entender la dimensión de lo que estás diciendo, porque la exclusión y la discriminación pues son de los primeros derechos que se violan cuando hay un desorganización en la distribución, en el desarrollo urbano. Creo que estos, más allá de que causan un resentimiento y causan una hostilidad, crean espacios en donde están lejos de la mancha urbana, lejos de la productividad, lejos también de ser nichos de violencia. En algunos casos, no quiero generalizar, pero en algunos casos sí. Entonces, y otro punto también bien importante es cuánto nos costaría si seguimos en este desarrollo desmesurado, inconmensurable, donde no se están privilegiando los derechos fundamentales, los que mencionabas ahorita. Entonces, mi pregunta básica es, ¿crees que con esta propuesta podemos mejorar significativamente estos actos que se están cometiendo y que se han cometido durante años dentro del desarrollo y de la urbanización que se debe de tener, y sobre todo el impacto ecológico que se está teniendo? Sí, bueno, yo aquí lo que les comento es para que yo haya aceptado participar en este ejercicio ciudadano que es a través de un organismo público, insisto que eso es totalmente innovador. Primero, esta propuesta no hay alguna en la República, eso hay que decirlo muy claro. Es la primera propuesta en materia urbana que está centrándose específicamente sobre un enfoque preventivo en temas de la corrupción, pero también hay otra gran ventaja que es que te posibilita, como estamos hablando de un enfoque de derechos, ¿no? A la par de la reforma que hubo en materia de derechos humanos, también hubo otra reforma importantísima, que fue la reforma en materia de amparo. Entonces, con este enfoque de estos derechos que estamos involucrados, al estar reconocidos, tanto en la Ley General de Asentamientos Humanos como en la propia ley local urbana, lo que van a permitir es, hablando de esto que decías, nos podemos ir directamente al juicio de amparo. O sea, ni siquiera nos tendríamos que detener con la misma autoridad, que esperemos que no sea así, ¿verdad? Que todas sean autoridades honestas y que cumplan con la ley, ¿no? Pero en el peor de los casos, inicia un calvario normalmente cuando tenemos alguna situación violatoria de derechos, ¿no? Parece ser que tenemos que rogarle a la autoridad, a la propia autoridad o a su superior jerárquico, parece que les tenemos que rogar para que nos concedan la justicia, ¿no? Para que hagan valer la justicia ante violaciones al planeamiento urbano, al ordenamiento ecológico, ¿no? ¿Qué es lo que se permite con esta propuesta de iniciativa, con esta visión que ustedes, estaríamos juntos presentando, que nos podamos ir directamente al juicio de amparo?
Agotando, por ejemplo, la denuncia urbana popular, tenemos el interés jurídico para que un juez federal, que es un juez de control constitucional en México, ¿sí?, pueda declarar estas violaciones a los derechos fundamentales. Y si no hay una respuesta incluso del Poder Judicial Federal, nos permite y nos posibilita, como hemos llevado ya algunos casos en materia ambiental, acudir ante las cortes internacionales. De ese nivel es. Por eso esta propuesta con este enfoque garantista de derechos, ¿no? Les digo, totalmente innovadora. Es la primera que hay en el país con esta visión. Pero hay que reconocer, o sea, ya hay que reconocerlo todos, y en buen plan y en buena onda, ¿no?, que hay corrupción, que hay mucha corrupción. Tenemos que actuar en consecuencia por ello. Yo he vivido muchos casos de abuso del poder en la defensa de los derechos y los intereses de los ciudadanos, y para mí por eso es un honor estar representando a la ciudadanía, porque escogemos la vía pacífica, y escogemos la vía de la ley, no la vía de la violencia, ¿no? Los que hemos sufrido la violencia del Estado, por eso escogemos la vía pacífica, aunque nos cueste mucho a veces contenernos, ¿no? Porque sí ya hay un grito de basta de muchos ciudadanos que están pues viendo violados sus derechos en materia urbana. Adelante, adelante. Gracias. Adelante, René. Pues me sumo mucho a lo que dice Pablo sobre este proceso de ley, y creo que es bien importante poder definir en qué situación estamos, ¿no? Como país, incluso, o sea, los procesos, sobre todo los procesos de desarrollo urbano y gestión territorial, pues han estado marcados por una estructura de corrupción, ¿no? Y eso es precisamente lo grave de normalizado y se ha legalizado, lo que actos que en otras partes del mundo pues se considerarían corruptos, ¿no? Y justo tenemos que hacer un cambio en el de que se empiece a darle marcha, digamos, a estos procesos de gran corrupción, ¿no? Y justo uno de los principales problemas a los que nos vamos a enfrentar en estos días, pues va a ser que se apruebe los términos, ¿no? Porque como dijo Pablo, pues esta propuesta de ley no es una propuesta de ley comparable en el país, ¿no? Porque no hay una sola propuesta que tenga este enfoque de derechos humanos como medida de prevención para la corrupción, ¿no? Y pues el primer gran filtro que tenemos pues, es precisamente la comisión me parece se llama de Obra Pública, Servicios y Desarrollo Urbano del Congreso del Estado, que ahí hay 5 personas que pues, son las primeras que van a decidir si se dictamina favorablemente esta propuesta o si se manda al cajón, ¿no? Como normalmente sucede con las propuestas que tratan de cambiar un poquito la situación de gran corrupción que se vive en el país, ¿no? Ni siquiera lo voy a acotar a nivel estatal. Justo para eso, pues es cuando sí ya necesitamos un poco más de acompañamiento de las personas en general, ¿no? Dejar de ser las 5 personas que estamos aquí, más nuestros especialistas que nos están ayudando a redactar estas leyes, y tenemos que pasar, digamos, un poquito a la acción y a la presión sobre nuestras diputadas y nuestros diputados, ¿no? Estamos a unos días de arrancar ya la campaña específica, primero de esta ley, que es la primera que va a salir, y una vez que termine también los trabajos con el LIS, pues sería también ya lanzar la campaña de la propuesta con LIS. No sé si el equipo técnico ahí nos puede ayudar a presentarles un poquito la idea de la campaña, de cómo queremos pues empezar esta campaña, digamos, un poco de presión, para asegurar que nuestras diputadas y nuestros diputados pues, lo representen, ¿no? Y representen precisamente este enfoque de prevención, que es básicamente, si nos quieran resumir en pocas palabras qué hacemos desde el CPC, nos dedicamos a construir soluciones de política pública, especialmente en el área de prevención, ¿no? O sea, porque ya el área de sanción, ya es cuando ya el problema ya se dio, ya es cuando ya pues, vivimos todos estos grandes problemas que muchos se terminan utilizando en las ciudades, ¿no? En
todas estas plazas urbanas. Y no sé si nos pueden ayudar un poquito a correr el spotcito de la campaña, y yo espero ya más tardar mañana, espero, ya podemos estar haciendo pues el lanzamiento grande de la campaña en todas las redes sociales del TPC. Por lo pronto, pues, si nos pueden ayudar ahí el equipo técnico nomás a correr eso. Y y pues pues sin más, pues le damos play, ¿no? Para que lo puedan ver ahí las personas que nos están siguiendo desde las redes. Porque están las banquetas totalmente hechas garras y tienen muchos gordos. Y mi entrada... La autoridad, que no le tenga miedo a la participación ciudadana. Lo que acabas de decir es muy, muy importante. Normalmente la participacióncita, así la llamo, ciudadana, cuando se da, se reconoce solamente para grupos pequeños, para un grupo muy pequeño de personas. Y eso, pues obviamente, es violatorio del mismo derecho fundamental a la democracia deliberativa, ¿no? Tenemos que abrirla y también entender como ciudadanos, a ser empáticos con las autoridades, que no estamos buscando la dictadura del ciudadano, ¿eh? O sea, no estamos buscando un terrorismo urbano donde se detiene todo el progreso, todo el desarrollo inmobiliario, todos los procesos de planeación, pero es un ejercicio que tenemos que abrirlo. Lo tenemos que abrir. Habrá momentos difíciles, ¿no? Los que hemos vivido estos momentos, podemos decir que cuando lo hacemos a través de la vía jurídica, a través de la ley, a través de la vía pacífica, se puede lograr el objetivo, ¿no? Entonces, esto que dijiste es clave, o sea, no busquemos que sea participación de grupos pequeños ni muy pequeños, ¿ok? Entonces, nada más hacer esa precisión, y estamos buscando que haya una ponderación para que no se convierta en un terrorismo del ciudadano, ¿no? Y que se respete el imperio de la ley y el respeto también por la misma autoridad. Sí, René. Completamente de acuerdo con eso. La idea es justo empezar a pasar de una democracia simplemente representativa a una de cogobernanza, ¿no? En el que pues, se empiezan a generar contrapesos precisamente para lograr esta prevención de la corrupción en lo urbano. Y pues sin más, ahí sí nos da apoyo el equipo técnico, y nomás si nos ayuda quitando las cintillas para que se pueda ver mejor el video. Gracias. Adelante con el video. Porque están las banquetas totalmente hechas garras y tienen muchos gordos. Y mi entrada para poderme deslizar de aquí a allá es por abajo, por un lado de la banqueta, y mirando los carros que vengan de frente para que no me vayan. No sé si en Facebook sí se alcanza a escuchar perfecto, gracias. Porque están las banquetas totalmente hechas garras y tienen muchos gordos. Y mi entrada para poderme deslizar de aquí a allá es por abajo, por un lado de la banqueta, y mirando los carros que vengan de frente para que no me vayan a ir a atropellar. Hasta hoy, la forma en que se ha decidido sobre nuestro territorio, nuestras ciudades y campos, todo el desarrollo urbano, está basado en corrupción. Pensado para el beneficio de pocos y la pérdida de la mayoría. Por ejemplo, que construyan tu casa al lado de un basurero, que construyan gasolineras en los parques y en los cerros, que te vendan una casa en un terreno contaminado por metales pesados, que los regidores permitan que se construyan colonias o escuelas 40 kilómetros lejos del centro de la ciudad, dejándote aislado, o incluso permitiendo campos de golf con lagos artificiales en medio de un desierto que sufre escasez de agua. El miércoles de esta semana explotó una casa y los vecinos fueron los que apagaron el fuego. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos. El chavo sí resultó con quemaduras en el 90% de su cuerpo, graves. Podemos cambiar todo esto si logramos que los diputados nos escuchen e incluyan nuestra propuesta para cambiar la ley de asentamientos humanos que el Congreso está por aprobar. Esta propuesta busca que se garantice que el desarrollo urbano no estará basado en corrupción, que haya información sobre qué decisiones se toman y que exista un piso parejo para que todas y todos podamos decidir
sobre el territorio que todas las personas habitamos. Ayúdanos a que este mensaje llegue a tu diputado. Llámale, escríbele por redes sociales y pídele que incluya la propuesta del CPC anticorrupción. Comparte este mensaje para que por fin nos pregunten qué es lo que queremos, para que por fin tengamos piso parejo, para que por fin recuperemos nuestro territorio. Bueno, pues básicamente ahí pues es digamos como la premier de la campaña. Esperamos ya en las próximas horas ya estar subiendo el sitio de la campaña, ¿no? Vamos a estar también compartiendo ahí en redes sociales precisamente los correos oficiales, el número oficial de las oficinas de diputadas y de diputados y pues, sus redes oficiales, ¿no? Para que pues empezamos a presionar justo de que empiecen a que tomen en cuenta esta propuesta que pues, está generando justo con especialistas en la materia y que lo que busca es precisamente, como dice la propuesta, ¿no? Poner un piso parejo para que las personas que son afectadas, las víctimas de estas malas decisiones, todos estos ejemplos que pusimos aquí son reales, ¿no? Los sacamos de los periódicos. Es real que hay gente que literalmente se les aprobaron fraccionamientos al lado de los basureros. Es real que hay gente que viven ahorita en colonias que están rodeados de contaminantes por metales pesados, ¿no? Incluso tenemos sentencias ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, recomendaciones en este caso. Es real también que se construya a 40 kilómetros del centro urbano, en el caso de Juárez, con su ciudad universitaria. Aquí en el municipio de Chihuahua, no tan lejos, con Punta Oriente o con Riberas de Sacramento, que está ahí como a 25 kilómetros de la mancha urbana. Pues no tenemos por qué mentir, ¿no? Básicamente, el tema de las gasolineras, creo que es de todas y de todos conocidos, por lo menos en los dos municipios más poblados aquí de la ciudad, llegando al ridículo y al absurdo de que se intentó construir una gasolinera en el ícono paisajístico de la capital, ¿no? Y pues desgraciadamente todo eso fue completa y totalmente legal. Eso la corrupción está legalizada. Entonces, pues precisamente por eso se tienen que hacer cambios en las reglas del juego, ¿no? Tampoco les quiero mentir, no ha sido un proceso sencillo el presentar estas propuestas con el resto o con nuestros compañeras y compañeros del legislativo. Sí hemos notado algunas resistencias, sobre todo en esta iniciativa en específico. Entonces, aquí les pedimos a todas las personas que ven estas sesiones, pues que nos ayudan ahí presionando con eso, ¿no? En unas horas esperamos ya poder compartir la propuesta para que cualquier persona la pueda leer, y pues que se vea ahí más o menos qué es lo que se está proponiendo, ¿no? Como dice Pablo, tampoco es un cambio de que estemos pidiendo el 100% del cambio de la ley, ¿no? Estamos impactando aproximadamente un 14-15% de los artículos que venían originalmente, ¿no? Y son, como dice Pablo, una acupuntura legislativa, ¿no? Estamos agarrando ciertos artículos que cambiándolos hacemos un cambio significativo. ¿No? Con eso cierro y paso la palabra a Pablo. Sí, de acuerdo. Sí, el enfoque central, uno de ellos, es la protección del espacio público, como ven ustedes en el video. El detalle aquí es que un daño al espacio público, un daño que puede ser corrupto o provenir de un sistema que no está previniendo los actos de corrupción, puede traer daños a los derechos fundamentales, como lo están comentando ahora, que son permanentes. Entonces, sí, un tema clave, como dice, son pocos artículos los que tratamos de abordar, de tocar, pero un tema clave es la protección del espacio público, ¿no? Entonces, sí, ahí sí hemos sido a lo mejor muy radicales, ¿no? Pero es necesario, porque eso es aparte un mandato de la LGHTDU, no es un criterio mío, ¿no? Ni de casos en particular, es un mandato de la propia legislación federal, la protección absoluta del espacio público.
Gracias, Pablo. Bueno, pues yo sí quiero aprovechar para felicitar y darle las gracias por esta magnífica campaña de comunicación que nos está haciendo el equipo técnico, Juan Carlos, Charlie y René, y no sé quién más por ahí participa, pero sí darles las gracias. Yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras, y entonces basta también con darnos también una vueltecita y poner atención un poquito alrededor de nuestra ciudad, de cómo están las cosas. Me gustaría mucho hacer hincapié en que precisamente, como nos comentó el maestro Pablo, él es urbanista, es un especialista en la materia, es un especialista a nivel internacional, igual que la doctora Liz Padilla en lo que ellos trabajan. Me queda claro que tenemos a los mejores en estas materias y hacer hincapié en dos cosas. Una, que es buena la propuesta que tiene ahorita el Congreso, la propuesta que están haciendo los legisladores es buena. Entonces, aquí hacer hincapié en que nosotros lo que queremos es contribuir para mejorarla desde el enfoque ciudadano, y nosotros tenemos la esperanza de que los legisladores la vean con esa visión ciudadana. Todo lo que les sucede, todo lo que pasa en nuestras ciudades, nos afecta a todos, estemos en el puesto que estemos, en el cargo que estemos. Entonces, ellos como legisladores también se ven afectados, como ciudadanos se ven afectados por malas planeaciones o por leyes o por normatividades que permiten, que se prestan para que se den hechos de corrupción. Y número dos, nosotros como Comité de Participación Ciudadana y como ciudadanos consideramos que esto es con un enfoque preventivo. No estamos tratando nosotros desde el CPC, porque muchas veces nos preguntan por los peces gordos, y no se trata de ir tras los peces gordos, siempre lo he dicho, se trata de acabar con esa producción de peces gordos, con ese nicho de producción. Entonces, considero que estamos coincidimos todos los integrantes del CPC en que trabajando desde las leyes, trabajando desde la base de nuestras normatividades, desde ahí podemos prevenir en mucho la corrupción. No sé si alguien quiere tener otra participación, yo les daría las gracias. Muchas gracias, Pablo y la doctora Liz, si tienen alguna otra intervención o si alguien quiere tomar algún otro tema. Y yo creo que nos queda muy claro y ya nos hizo René la invitación. Necesitamos que los ciudadanos se sumen, apoyarnos, que empiecen a llamarles a sus diputados en sus distritos, en sus ciudades, en sus municipios, y que nos ayuden. Esta es una ley para el Estado, entonces que empiecen ahí a apoyarnos, porque ya llegó al Congreso, nosotros ya la enviamos por oficio, también la enviamos al secretario de Desarrollo Urbano del Estado, al director de Desarrollo Urbano del Estado. Entonces ya tienen en sus manos nuestra propuesta, que complementa la de ellos, que es buena. Entonces, pues apóyennos con eso, y yo pues les agradezco mucho su participación a los expertos, y no sé si tengamos algún asunto general que tratar. Adelante, Liliana. Yo, dos cosas, nada más, bueno, como avisos. No sé si se acuerdan de la sesión pasada que les había comentado que el 2 de noviembre íbamos a tener una participación en una reunión del Consejo Directivo de Caregua para presentarles a su consejo la parte del sistema de dudas y denuncias de la organización ICMA-ML. Entonces, para comentarles cómo les fue rápido, pues no nos fue bien. El consejo deliberó y comentó que no, que sí le interesaba el proyecto, pero que operativamente pues ahorita no están preparados como para tener otro proyecto más. Estamos todavía en la búsqueda de otra organización. Les pido ahí apoyo si se les viene a la mente alguna organización que pudiera estar interesada. Bueno, pues que nos lo hagan saber para nosotros contactarnos con esa organización. Y por otro lado, se contactaron con nosotros de la Secretaría de la Función Pública. Van a tener en esta semana, el jueves 3 de diciembre, su taller de testigos sociales.
que se nos hace pues obviamente una figura muy importante y los vamos a estar apoyando con la parte de la difusión. Ahí está ya en nuestra página del Facebook del Comité de Participación Ciudadana ya el anuncio del taller. Entonces, pues bueno, pues para invitarlos a todas las personas que les interese formarse como testigo social, creo que es una colaboración que tenemos que hacer como ciudadanos y pues es una figura importante y es una oportunidad, ¿no? Entonces, va a ser este jueves de 5 a 7 de la tarde y pues va a ser obviamente virtual, sin costo el taller y los formará como testigos sociales y luego, o sea, tienen esa capacitación y luego ya la Secretaría de la Función Pública los pone como en un censo, por así decirlo, de figuras de testigo social y luego ya cuando haya algún proyecto para participar, pues ya les estarán hablando. Entonces, pues los invitamos a participar y si nos ayudan también pues a compartir este curso para que más personas pues puedan formarse. Gracias. Gracias, Liliana. ¿Alguien más que tenga algún punto que tratar en asuntos generales? No, solamente recalcarle a todo el público en general, a todos los ciudadanos de Chihuahua, a todos los residentes del estado, que estamos interesados precisamente en disminuir estos actos de corrupción, por eso estamos tan comprometidos precisamente con la modificación de estas dos leyes. Ya el video que presentó y lo que expuso René habla perfectamente de cuáles son las consecuencias que tiene la corrupción en el desarrollo urbano, no solamente por afectaciones a tu salud, a tu vida diaria, sino también que impacta el gasto de la administración pública, el gasto de los gobiernos. Hay un despilfarro de los gobiernos por una mala planeación urbana y eso perjudica también en otros servicios que tú puedes estar recibiendo como ciudadano. Y por la parte del Código Municipal, bueno, lo que queremos también evitar es que cuando un ciudadano tenga la queja sobre un funcionario público municipal o estatal, tenga la seguridad de que esa queja está siendo atendida, de que va a haber una investigación y que se va a seguir el debido proceso para definir si hubo una falta administrativa grave o no y un castigo en su consecuencia o no. Y que es importante que nos estén apoyando en estos temas. Sé que los temas siempre relacionados con corrupción suelen espantar o sentir que son temas muy problemáticos, pero la verdad es que son temas que si no estamos afrontando desde ahora, en este momento, vamos a seguir pagando las consecuencias muchísimo más caras a futuro. Entonces, es muy importante que nos apoyen en esta propuesta. Nada más. Y pues, obviamente, agradecerles a Lisbeth y también a Pablo todo el apoyo y todo el acompañamiento que nos han estado dando. La verdad, hemos estado trabajando muy a gusto con ustedes y sobre todo que tenemos la seguridad de que los productos que se están presentando pues están muy bien cuidados y tienen todo el profesionalismo con el que se deben de presentar. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Pues ojalá y logremos tener en Chihuahua un referente a nivel nacional en estas dos materias, en estos dos ordenamientos. Les agradecemos mucho. Daremos por concluida la sesión del mes de noviembre, si no hay más participaciones. Un gusto que las personas que nos siguen en las redes, un gusto saludarlos a mis compañeros integrantes del CPC. Gracias, Pablo. Gracias, Liz. Un gusto. Gracias a los chicos que nos ayudan con el apoyo técnico, Juan Carlos y Charlie. Y pues que pasen muy buena tarde. Muchísimas gracias. Es un honor participar. Gracias a ustedes. Hasta luego. Igualmente, digo lo mismo. Un honor participar con ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye. Gracias.